Muy buenas tardes para todos los honorables concejales del municipio de San Vicente Ferrer. Un cordial saludo de bienvenida, en especial para nuestra concejala Gloria, para nuestra secretaria Jacqueline, Camilo, nuestro comunicador, y para el ingeniero que nos acompaña hoy, Juan José, y además quien nos acompaña en las barras. Y una cordial bienvenida para todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Sean bienvenidos a la sesión del día de hoy, lunes 7 de agosto de 2023. Por favor, secretaria, sírvase leer el orden del día. Buenas tardes. Orden del día propuesto. Primero, oración. Segundo, verificación de asistencia. Tercero, ambientación número 3. Sustento para la modificación excepcional del PBOT a cargo del ingeniero Juan José García Duque. 3.1. Intervención de los concejales. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, cierre de la sesión. Leído el orden del día, se pone en consideración de la corporación. Si algún concejal tiene algo que agregar al orden del día, es el momento de hacerlo. Anuncio que va a cerrar, queda cerrado. Por favor, los concejales que aprueben el orden del día, manifestarlo levantando la mano. Aprobado por mayoría, presidente. Siguiente punto, secretaria. Primera oración. Concejal Román, nos colabora con la oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo, Santo Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase en tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos a nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, Sagrado corazón de Jesús, en nombre del Padre, del Hijo, Santo Amén. Gracias, concejal. Siguiente punto, secretaria. Segundo, verificación de asistencia. Mesa directiva. Felipe Sánchez Osorio, presidente. César Ramiro Botero Marín, vicepresidente primero. Presente. John de Jesús Franco Acevedo, vicepresidente segundo. Presente. Concejales: Blas Antonio Castaño Castaño. Presente. Román de Jesús Castaño Rego. Presente, secretaria. Edison Neider Castrillón Botero. Nelson de Jesús Henao Zapata. Presente. Germán Darío Espina López. Presente. Gloria Inés Quintero Cardona. Presente. Edwin Alonso Sánchez Agudelo. Presente. Elkin Uriel Zapata Zapata. Presente, secretario. Hay suficiente quórum para deliberar y tomar decisiones, presidente. Gracias, secretaria. Siguiente punto. Tercero, ambientación número 3, sustento para la modificación excepcional del PBOT, a cargo del ingeniero Juan José García Duque. Bueno, de nuevo, muy buenas tardes. Darle la bienvenida al ingeniero Juan José que nos acompaña para la sesión del día de hoy. De igual manera, a los corporados que acaban de llegar al recinto. Hoy, lunes 7 de agosto, entonces damos continuación a la socialización o la ambientación de la modificación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial en la reunión número 3. Agradecer obviamente a todos los que nos acompañan el día de hoy, dar la bienvenida al señor alcalde, al secretario de Servicios Públicos también al recinto. Entonces ya conoce usted la dinámica, ingeniero. Adelante con la exposición y posterior a eso tendremos el espacio para las dudas. Bienvenido. Muchas gracias, presidente. Un saludo especial para los concejales, para las personas que nos ven a través de las redes, al señor alcalde, a Gustavo, a todas las personas que se encuentran presentes y que nos están viendo en este momento. Como usted bien lo decía, presidente, el día de hoy vamos a abordar entonces la tercera temática en el marco del proceso de socialización o de ambientación de la modificación excepcional de norma urbanística del Acuerdo 008 de 2017. El día de hoy, según lo que habíamos discutido y según lo que habíamos acordado en el cronograma, hablaremos acerca del componente ambiental, que yo creo que es uno de los componentes más fuertes y quizá más robustos de la presente modificación, según lo que veíamos en la primera sesión, y que la idea del día de hoy es entonces abordar en gran medida y en profundidad cada una de esas temáticas que se están actualizando y que se están modificando en materia ambiental. Acá vamos a ver que tienen relación en algunos aspectos con la segunda socialización que se tuvo por parte del geólogo Adrián, donde acá pues obviamente se retoman ciertos aspectos que él mencionó.
Yo en la primera ambientación les mencionaba que esta revisión tiene un componente ambiental muy fuerte, ¿sí? Que es quizá uno de los aspectos que más elementos generan para el sustento o a la modificación que se está emprendiendo, precisamente y principalmente por la incorporación de nuevas determinantes ambientales que salieron posterior a la aprobación del acuerdo, por el ajuste de otras determinantes que así lo ha determinado Cornare como tal, por la incorporación de acuerdos municipales como es el SILAB, algunas políticas y demás que ustedes habían considerado aprobar, y que de cierta manera en el desarrollo y en la incorporación de esas actualizaciones, pues claramente se han identificado o se ha identificado la necesidad de modificar otros elementos y otros aspectos de ese plan básico de ordenamiento territorial. Entonces, lo primero es recordar que, digamos, este componente ambiental está establecido principalmente en el decreto 1077 de 2015, donde en el artículo 2.2.2.1.2.2.1 define que los instrumentos de ordenamiento territorial deberán tener, delimitar y definir las áreas de conservación y protección ambiental como tal, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de las áreas de conservación y protección ambiental en un plan básico de ordenamiento territorial, hablamos de un sinnúmero de elementos que, por un lado, corresponden a determinantes ambientales. Cuando me refiero a determinante, son elementos de superior jerarquía que son definidos por una autoridad ambiental, en este caso Cornare, y por otros elementos o por otras destinaciones que, como lo mencioné hace algún momento, hacen parte de iniciativas municipales, zonas que son consideradas de importancia ambiental en el municipio y son definidas como suelos de protección ambiental, entre otros. Entonces es muy importante retomar lo que establece el acuerdo actual. El acuerdo 008-2017 trabaja o define unas áreas de conservación y de protección ambiental que están desarrolladas a partir de un concepto que se denomina la estructura ecológica principal. Este concepto de estructura ecológica principal está establecido desde el decreto 3600 y de cierta manera es básicamente como todos los elementos que son de carácter ambiental o que de alguna manera requieren una conservación ambiental en el municipio, que se encuentran necesariamente articulados entre sí. El actual acuerdo tiene entonces unas áreas de protección denominadas como áreas para microcuencas, que básicamente son lo que vamos a denominar como microcuencas abastecedoras, rondas hídricas, pendientes superiores al 75%, algunas áreas de protección del acuerdo 250-2011 que, si bien durante el proceso de concertación con la autoridad ambiental nos decían que el acuerdo pues de cierta forma estaba derogado, hay algunos elementos y vamos a ver que deben permanecer, ¿sí? Les voy a explicar uno a uno en un momento. Zonas de protección del Distrito Regional de Manejo Integrado, que ya algo, digamos, tocábamos en la primera sesión donde hablábamos del DRMI, Peñol Guatapé y Cuenca Alta del río Guatapé. Áreas de protección del PONCA del río Aburrá, recordarles que el PONCA es el Plan de Ordenación de Manejo de Cuencas Hidrográficas, también vamos a hablar un poco de él en un momento, y finalmente la red ecológica. En términos generales, lo que vemos en pantalla son las áreas de conservación y de protección ambiental que hoy se encuentran vigentes en el acuerdo y que, de acuerdo a la nueva incorporación de determinantes, yo diría que un gran porcentaje es más o menos la mitad de esas áreas que hoy están como suelos de protección definidas por el acuerdo, ya se encuentran actualizadas o más bien se encuentran desactualizadas por nuevas incorporaciones de las autoridades ambientales o de Cornare en este caso. La propuesta que nosotros realizamos para la presente revisión está enfocada entonces en ese mismo concepto de la estructura ecológica principal, pero definimos una pequeña adición que hemos denominado como la estructura ecológica complementaria, ¿sí? Que básicamente es esa EEP y EEC que vemos en esa gráfica en pantalla. Y para poder definir esas áreas de conservación ambiental hemos tenido en cuenta 4 aspectos fundamentales. Primero, una delimitación de las coberturas de la tierra, que entre otras cosas pues retoma parte de lo que está establecido en el Sistema Local de Áreas Protegidas. Elementos o
caracterizaciones de flora y de fauna y finalmente un aspecto que es fundamental, que es nuevo también para el municipio, que es la conectividad ecológica. Ahora bien, es muy importante entender entonces la diferencia entre lo que denominamos estructura ecológica principal como lo que denominamos como estructura ecológica complementaria. Ya les decía que la estructura ecológica principal son todos los elementos, y así lo define la norma, que son ecológicamente importantes en el municipio y que tienen una, digamos, salvedad, y es que están interconectados entre sí. Para ello es necesario imaginarnos como una serie de bosques, ¿cierto? Los bosques, si yo los defino o los dejo aislados uno de otro, no va a tener el mismo, digamos, la misma incidencia en términos ecológicos que si genero conexión entre ellos, conexión a través de fuentes hídricas, conexión a través de otros bosques y demás. Más o menos eso es el concepto que busca la estructura ecológica principal. La estructura ecológica complementaria es una definición muy interesante. La primera vez que la vi fue en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Allá se establecía la estructura ecológica complementaria como todas aquellas áreas que son de carácter principal o importante en términos de conservación ambiental para el municipio, pero que pueden tener algún régimen de interrelación de usos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de esas áreas yo podría tener algunas áreas de conservación con cierta categoría de usos, por así decirlo, y que de cierta forma están enfocadas en la consecución o en la preservación de bienes y servicios ambientales en el municipio, como por ejemplo los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento de agua, soporte, carga y demás, que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Entonces el primer elemento que define o que fue utilizado para dividir esas áreas de conservación y protección ambiental, como lo mencioné, son las coberturas de la tierra. Hay una metodología internacional que se denomina la metodología Corin-Land Cover. Esta metodología es adoptada en el país más o menos desde el año 2010 y es la que básicamente me define cómo debo llamar las coberturas. ¿Por qué se hace esto? Porque resulta que si yo voy caminando por la zona rural, yo puedo decir, vea, hay un bosque o hay un rastrojo o hay una zona de vegetación. Pero pasa otra persona y dice, eso no es un bosque, sino que es una vegetación secundaria, o resulta que eso es una vegetación en estado de sucesión. Y llega otro y dice, no, eso no es una vegetación, eso es un matorral. Entonces, para evitar la confusión en la forma en la que se denominan las coberturas, el programa Corin-Land Cover, adoptado por Colombia a través del IDEAM, establece entonces todas las categorías de coberturas que están básicamente definidas como áreas naturales, áreas, digamos, económicas o agrícolas, áreas urbanizadas dentro de los que se encuentran las vías, las industrias y demás, y áreas húmedas donde están los humedales, ríos, entre otros. Esta metodología es la que utilizamos para la identificación de las coberturas y que, entre otras cosas, como les mencioné al inicio, también fue utilizada para la delimitación de las mismas en el Sistema Local de Áreas Protegidas, que fue un insumo importante para incorporar dentro de la presente modificación. Esta actualización de las coberturas es fundamental, es quizá uno de los elementos más importantes dentro de este componente ambiental, precisamente porque a partir de él se definen varios suelos de protección que hoy estamos definiendo en el municipio, relacionados con áreas de conectividad ecológica, relacionados con bosques y demás. Para ello, entonces, este mapa que ustedes ven en pantalla es el mapa final de las coberturas para el municipio de San Vicente. ¿Qué sucede? Todavía tenemos unas áreas en términos de bosques o alguna de sus categorías, vegetación secundaria alta, vegetación secundaria baja, pastos enmalezados o demás, que están alrededor del 42.7% de la zona rural del municipio. Eso es un dato que no es para pasar de largo ni es un dato mínimo. ¿Cuál es el contexto importante en este hallazgo? Si bien tenemos aproximadamente un 42.7 en alguna de esas categorías, es evidente que hay una fragmentación muy importante en esas áreas de bosque. Porque si ustedes se fijan, esas áreas que son como verdecitas,
como más oscuritas, que básicamente son las áreas de bosque, están regadas por todo el municipio, pero están como por pequeñas porcioncitas, es decir, no hay una conectividad o no hay algo que los una a través de todo lo que denominamos como el suelo rural. Y en términos ecológicos, pues no es que no sea relevante, pero no tiene la misma importancia encontrar un bosque que se interconecta con otra serie de bosques a encontrar una serie de bosques que están totalmente aislados entre ellos, porque voy a impedir el desarrollo de, digamos, dinámicas ecológicas y ecosistémicas que son importantes para las especies que allí lo habitan. En los documentos que ustedes tienen radicados al Consejo van a poder encontrar todo el desarrollo, toda la definición de todas las coberturas para cada una de las categorías que acabo de mencionar, zonas de bosque, zonas de ríos, zonas de pastos, absolutamente todo está cuantificado. A nivel de especies, tenemos entonces especies de aves, especies de peces, entre otros, donde también se encuentra que hay una gran riqueza en el municipio. Esta información es tomada, entre otras cosas, de las áreas del sistema local de áreas protegidas, valga la redundancia. A nivel de aves se encuentran 73 tipos de especies diferentes, lo cual tampoco es un dato mínimo. Algunas especies que yo sé que ustedes conocen muy bien y que con seguridad pueden identificar con mucha más facilidad que yo: gavilán caminero, el gavilán, la pigua, algunos carpinteros, entre otros. A nivel de peces se tienen registradas 39 especies, ¿sí? También es un dato muy grande. A nivel 39 de peces, 39, de aves 73. En flora también tenemos una gran cantidad de especies, aproximadamente 137 definidas o identificadas para el municipio. Algunas aquí que yo sé que ustedes también conocen muy bien: la cecropia o el yarumo, que le conocemos, yarumo blanco plateado, también hay un yarumo negro, la cavendicia, esta le dicen ubito de monte, la Meriana nobilis, que es esta de flor morada del lado de la izquierda, que tiene un nombre un tanto particular que le dicen amarrabollo. En algunas de las investigaciones en las que participé, esto se da precisamente por las propiedades que tiene a nivel de afecciones intestinales y demás, de ahí viene su nombre de amarrabollo. El siete cueros, que también es una especie muy representativa no solo del municipio de San Vicente, sino de las áreas aledañas, entre otros. Una vez identificado todas esas áreas, entonces la propuesta que nosotros tenemos para generar las áreas de conservación y protección ambiental en la presente modificación, como les mencioné, está dada por la estructura ecológica principal y la estructura ecológica complementaria. La propuesta que nosotros traemos para la estructura ecológica principal está dada principalmente por rondas hídricas. Voy a mencionarlas una a una rápidamente y en el desarrollo de la presentación vamos a ir viendo qué es cada una de ellas. Las rondas hídricas: el Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol-Guatapé, las áreas de conservación y protección del Ponca del Río Negro y las del Ponca del Río Aburrá, algunas áreas del Acuerdo 250 de 2011, zonas con pendientes superiores al 75%, predios para la protección hídrica y las áreas núcleo del sistema local de áreas protegidas. Para esa identificación de esas áreas de protección, nosotros nos basamos entonces claramente en lo que establece el Acuerdo 008, actual Acuerdo del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, un ortofotomosaico para todo el municipio o una ortofoto municipal, un modelo digital del terreno, curvas de nivel actualizadas, el SILAP de San Vicente, el Acuerdo 015 de 2019, el Plan de Manejo del Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol-Guatapé, Acuerdo 402 de 2020, y las resoluciones que finalmente me aprueban los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, que sabemos son dos: la cuenca del Río Negro y la cuenca del Río Arma. Pero entonces empecemos hablando de cada una de ellas en específico. El primero, las rondas hídricas. La ronda hídrica básicamente es un suelo de protección asociado a las fuentes hídricas, es decir, es el área que yo debo proteger alrededor de los cuerpos de agua. Las rondas hídricas para el municipio de San Vicente están reguladas por el Acuerdo 251 de 2011 de Cornare. Ese Acuerdo 251 de 2011 me establece que, primero,
todas las fuentes hídricas de los municipios deberán contar con una cartografía que defina hasta dónde va la zona de protección y establece un método matricial o una metodología para la delimitación de esas áreas. Es decir, aquí ya no vamos a trabajar, por ejemplo, con lo que comúnmente se nos ha dicho que es que las fuentes hídricas tienen 10 metros de protección o tienen 30 metros. Aquí las áreas están definidas por dos conceptos principales que son: el primero, un factor geomorfológico que me dice o que me define la susceptibilidad alta a la inundación. ¿Qué quiere decir eso? No será lo mismo estar definiendo, por ejemplo, la zona de inundación del Río Negro, donde tenemos unas llanuras aluviales muy altas, muy anchas, perdón, donde yo sé que si el río se crece va a tener una zona muy grande por donde inundar el terreno, a estar definiendo una fuente hídrica de menor tamaño en una zona rural o en la zona rural donde tengo unas áreas de mayor pendiente alrededor, ¿sí? ¿Qué sucede? En función de esos aspectos geomorfológicos que se logran identificar a partir del modelo de elevación digital del terreno, que les mencioné hace un momento, que básicamente son las curvas de nivel, se logra identificar esa susceptibilidad alta a la inundación, que en palabras más, palabras menos, es hasta dónde podría inundarse según lo que muestra el terreno como tal. Y tiene además un factor de protección que el acuerdo 251 establece como el factor X, ¿sí? Que básicamente se denomina como 2 veces el ancho de la fuente. Entonces, cuando tenemos o cuando identificamos una ronda hídrica, generamos entonces una zona de inundación o la delimitamos y a partir de esa zona de inundación definimos un factor de protección que será 2 veces el ancho de la fuente. ¿Sí? Entonces, si la fuente tiene 6 metros, yo tendría la zona de inundación más 12 metros de protección, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, no es que las rondas hídricas van a ser de 10 metros, ni de 5, ni de 20, porque siempre va a ser variable. Ese mismo factor, digamos, geomorfológico que me permite identificar la susceptibilidad alta a la inundación, siempre va a ser cambiante, incluso a lo largo de una misma fuente hídrica. Para ello, nosotros entonces identificamos o trabajamos con los modelos de elevación digital actualizados, como les mencionaba, que básicamente es este negrito que vemos al costado izquierdo. Esto es una cartografía que me define la elevación sobre el nivel del mar. Con esto yo puedo sacar, por ejemplo, cuáles son las pendientes o los rangos de pendientes para todo el municipio. De esto más o menos les debió haber hablado Adrián cuando calculaban la escala, por ejemplo, a zona rural, en centros poblados y en zona urbana. Tenemos el ortofotomosaico o la imagen satelital para todo el municipio actualizada. Sí, eso se da es porque la que se tiene para el municipio por parte de Cornare tiene esos espacios. Nosotros la completamos con información adicional que descargamos de otras fuentes, ¿sí? Pero no quiere decir que no tenga información. El resultado que obtuvimos es, hoy nosotros contamos con unas rondas hídricas para la zona rural que ocupan aproximadamente 4.738.73 hectáreas, y para la zona urbana 40.52. Una vez nosotros hacemos todo este procesamiento, generamos esa, digamos, acotamiento, por así decirlo, o esa acotación de la escala de trabajo a partir del modelo de elevación digital, logramos identificar a un nivel de detalle mucho más juicioso la delimitación de esas rondas hídricas rurales, pasando entonces a un área final de aproximadamente 4.156 hectáreas para la zona rural y para la zona urbana de 41.27. Esto se hace y esto se logra principalmente por, insisto, el detalle que se tiene en el modelo de elevación digital y en los recorridos de campo que se realizan tanto para la zona urbana como para la zona rural, ¿sí? Esta es la primera determinante que se actualiza y que básicamente se lleva una cartografía totalmente renovada y actualizada para la incorporación dentro de la estructura ecológica principal. El segundo es el Distrito Regional de Manejo Integrado Peñol-Guatapé.
Este distrito regional, habíamos hablado de él hace la primera sesión. Básicamente es un pedazo muy pequeñito que tenemos principalmente en la vereda Potrerito, ¿sí? Es, digamos, un área que no supera los 23 hectáreas, 22.89 para ser exactos, y esas áreas que vemos allí están sujetas a una zonificación, al plan de manejo que les hablaba también en la primera sesión. Entonces, ¿qué sucede? Cornare delimita todo un distrito regional de manejo integrado que en este caso está asociado a todo el embalse como tal. Y nosotros, por pertenecer a aproximadamente 23 hectáreas de ese distrito regional de manejo integrado, estamos sujetos a acogernos a los planes de manejo y a las determinantes que establezca Cornare para esas zonas. Esos distritos regionales de manejo integrado están divididos en zonificaciones de preservación, restauración y de uso sostenible. Las áreas de preservación son las que no permiten ningún tipo de actividad, son las más sensibles, las que tenemos en este caso como colorcito azul. Las áreas de restauración son aquellas áreas que tienen un aprovechamiento menor, pero sí permiten cierto aprovechamiento y tienen como actividades principales la incorporación de procesos de restauración ecológica, reforestación y demás. Y las de uso sostenible, pues básicamente son las que tienen un mayor aprovechamiento y permiten entonces la incorporación de proyectos turísticos y demás en el marco de lo que establece el plan de manejo de Cornare. Siempre, y por eso es que Cornare es tan insistente con estas áreas, o por lo menos en su inclusión para los planes de ordenamiento territorial, siempre debe articularse con lo que establezca el plan de manejo como tal. ¿Listo? En este caso es poco, 22.89 hectáreas, pero es indispensable dejarlas dentro de esas áreas de conservación y protección ambiental. Tenemos entonces como siguiente elemento el PONCA del Río Negro, el Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas del Río Negro. Este PONCA es totalmente nuevo para el municipio. El PONCA del Río Negro salió casi en el 2019, los últimos días del 2018, no alcanzó claramente a ser incorporado como determinante ambiental dentro del PBOT del municipio de San Vicente, y claramente desde ese momento que entró en vigencia ese plan de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas, básicamente el municipio quedó en deuda de incorporar esa nueva determinante ambiental. Ese PONCA del Río Negro, recordemos que todos los PONCAs vienen reglamentados más o menos desde el año 2017-2018, donde el ministerio saca la guía para la zonificación de cuencas hidrográficas y le define o le da un plazo a las autoridades ambientales para zonificar las cuencas hidrográficas en su jurisdicción. Entonces, como nosotros ya hemos hablado, el municipio de San Vicente está básicamente dividido en dos grandes cuencas, que es la cuenca del Río Negro, que sería este pedazo que vemos acá, hasta las veredas más o menos de Santa Rita, El Coral, Perpetuo Socorro, La Enea, Guasirú, La Travesía, Santa Ana, Floresta y La Honda. Sería como ese corredor arriba que lo cierra. Y tenemos entonces el resto de áreas que son tributarias al río Aburrá específicamente, y que claramente tienen otra zonificación del PONCA, de la cual ya vamos a hablar. Lo que pasa es que el de la Magdalena queda incorporada al de Río Negro. Sí. No quedaron como zonas de protección. Para esas áreas no. Dentro del PONCA no quedan identificadas. O sea, es que no es un área continua. Simplemente son unos pedazos, como lo vemos acá, esos polígonos pequeños que vemos, que han sido definidos como suelo de protección por parte de Cornare. Entonces, este PONCA del Río Negro está, digamos, o es una incorporación totalmente nueva al municipio, ¿sí? Tiene una zonificación en amenazas naturales, áreas de importancia ambiental y áreas de restauración ecológica, que suman en total 1.965.93 hectáreas. Pasamos entonces al PONCA del río Aburrá, ¿sí? Este PONCA del río Aburrá ya se encontraba incorporado en el actual, o se encuentra incorporado en el actual acuerdo,
pero es sujeto a cambios porque se hace una actualización bajo esa misma metodología nueva que estableció el ministerio y se establece su posterior régimen de usos que básicamente define qué se puede, qué no se puede y en qué intensidad se puede realizar para cada una de las categorías de protección o de áreas de conservación y de protección dentro de ese PONCA, tanto del río Aburrá como del PONCA del río Negro. Este PONCA del río Aburrá es un poquito más complejo, tiene áreas complementarias para la conservación que ocupan un total de 2010.16 hectáreas. Estas áreas complementarias para la conservación pues básicamente son unos buffer, aquí sí se manejan unos buffer para las fuentes hídricas, ¿sí? Que harían las veces de rondas hídricas. Aquí digamos que hubo un reto interesante y fue articular lo que establece el acuerdo 251 que les mencionaba al inicio, con lo que finalmente definió el PONCA para esas zonas. Áreas de amenazas naturales que ocupan 46.2 hectáreas, áreas de importancia ambiental que ocupan 1550.5 hectáreas, áreas de rehabilitación para la conservación que ocupan 663 hectáreas y áreas de restauración ecológicas que ocupan 110.39 hectáreas. En total, todas esas áreas del PONCA del río Aburrá ocupan 3.423.29 hectáreas. ¿Listo? Sí, digamos que un poco es como retomar eso que hablábamos la primera sesión, en la redelimitación de los polígonos de parcelación o de área de vivienda campestre, donde hablábamos de una reducción de aproximadamente 1.500 hectáreas, específicamente en esas áreas arriba de Ovejas, Guasirú, Chaparral, bueno, algunas áreas, digamos, que son de conservación ambiental y que tienen que ver con esta incorporación de determinantes ambientales. Algunas áreas de conservación del Acuerdo 250, si bien en el proceso o durante el proceso de concertación ambiental con Cornare, ellos nos decían que las áreas del 250 pues básicamente ya se encontraban derogadas. Ese Acuerdo 250 sí trae o define como suelos de protección elementos que han sido de gran importancia ecológica y ambiental para el municipio. El más importante, o no digamos más importante, sino más grande de ellos sin duda es el nodo Santa Isabel Los Cachos, ¿sí? Ese nodo Santa Isabel que comienza arriba desde San José, Monte Grande, La Magdalena, Las Frías, Santa Isabel, Corrientes y una pequeña porción de Potrerito hasta limitar básicamente con el embalse, ¿sí? Pero también otras áreas de protección, específicamente algunas áreas de importancia ambiental que vamos a ver se articulan con lo que establece el Sistema Local de Áreas Protegidas, como algunas áreas o corredores montañosos entre el Potrero, Alto de la Compañía, Compañía Abajo, algunas áreas también de importancia como el nodo Guarne entre Chaparral y Santa Rita y demás, que básicamente consideramos deben ser incorporados o deben mantenerse como zona de protección en la actual modificación. Entonces por eso nosotros persistimos en el concepto del 250, que en los documentos ustedes van a ver que se llama otras áreas de protección y conservación ambiental, porque básicamente Cornare nos dijo, no lo llame 250 porque ese acuerdo 250 ya se encuentra derogado. En términos generales, el nodo Santa Isabel Los Cachos tiene un área aproximada de 1.409.88 hectáreas y el restante o las restantes áreas tienen aproximadamente 686.46 hectáreas. ¿Vale? Pendientes superiores al 75%. Por norma nacional, todas las áreas que tengan una pendiente mayor o que sean muy escarpadas, Cornare lo define como está definido a nivel nacional para aquellas áreas que tienen una pendiente superior al 75%.
¿Por qué son importantes estas zonas? Primero, porque estas áreas son las que de entrada me definen la mayor probabilidad de amenaza por movimientos en masa. Es decir, las zonas que son muy escarpadas, que entre otras cosas pudieran combinarse con otras variables como falta de cobertura, un suelo con mucha capacidad de infiltración, un suelo que tiene, digamos, unos procesos erosivos importantes, pues básicamente son un caldo de cultivo para los procesos de movimientos en masa o de deslizamientos. Y por otro lado, porque si ustedes se fijan, incluso las áreas de mayor pendiente se encuentran sobre todo este corredor que corresponde, entre otras cosas, también al nodo Santa Isabel Los Cachos. ¿Qué sucede? No es ley, siempre digamos que puede uno encontrar un ejemplo donde no, pero las áreas de mayor pendiente son las áreas de más difícil acceso o de más difícil condiciones en términos de accesibilidad para cultivar, para tener otro tipo de actividades, y normalmente esas áreas de mayor pendiente son las que en las que uno encuentra los bosques o los relictos de bosque en mejores condiciones. Entonces, entre otras cosas, por eso también se define como suelo de protección. Esas áreas o esas pendientes superiores al 75% tienen una extensión de 397.82 hectáreas en todo el municipio. Los predios para la protección hídrica. Los que tenemos registrados en este momento son 21 predios que suman aproximadamente 191.87. Estos son predios que han sido adquiridos por el municipio, que entre otras cosas se adquieren digamos, en las zonas de protección específicamente hídricas, como microcuencas abastecedoras, zonas de nacimientos, zonas de tratamientos de aguas, entre otras cosas. Todos esos predios que son adquiridos por el municipio tienen entonces esa potestad o esa facilidad de ser definidos como suelos de protección ambiental que, vamos a ver, se van a cruzar entonces con las microcuencas abastecedoras de acueducto y que, entre otras cosas, pues han sido adquiridos principalmente para eso, para la protección hídrica como tal. En los documentos ustedes van a encontrar específicamente dónde están ubicados. Vamos a ver que tienen, digamos, mucha relación con esas áreas de protección hídrica, en Chaparral, en Santa Rita, en El Coral, en Santa Ana, por mencionar algunos, Monte Grande, Oveja, San José, ¿sí? Son algunas de las áreas donde donde se ubican estos predios que han sido adquiridos para esa protección hídrica. El sistema local de áreas protegidas. Yo les decía la primera sesión que nosotros incorporamos lo que establece el acuerdo en términos de las áreas núcleo, ¿sí? Como áreas núcleo del sistema local de áreas protegidas tenemos entonces el nodo Santa Isabel Los Cachos, la zona núcleo de Cuchilla Santa Rita, zona núcleo El Coral, zona núcleo Chaparral, San Nicolás, Las Hojas, La Peña, Compañía Abajo, La Floresta, La Travesía, El Porvenir, El Calvario y La Magdalena, que son todas estas que vemos en pantalla. Todas esas zonitas que vemos ahí con algún verdecito son las zonas núcleo, ¿sí? Estas áreas ocupan en total una extensión de 3.268.38 hectáreas. Y el acuerdo y la misma metodología para la delimitación de los sistemas locales de áreas protegidas establecen que estos nodos deben estar articulados con unos corredores ecológicos. No obstante, como ustedes bien recordarán, yo les dije en la primera sesión que nosotros no habíamos acogido esos corredores tal cual se definieron en la primera metodología, por una razón muy sencilla, porque consideramos que ecológicamente esos corredores no cumplen la función que debe cumplir un corredor, y es cuál, conectar dos bosques, pero no simplemente conectarlos para que se generen más árboles, sino para que efectivamente se puedan generar corredores o desplazamiento de especies entre ellos. Entonces lo que uno busca normalmente con estos corredores es que estén asociados a fuentes hídricas, que estén asociados a zonas o corredores montañosos, entre otros, para facilitar el desplazamiento de las especies. En ese sentido, nosotros propusimos una serie de corredores que son los verdecitos oscuros que vemos acá. Dentro de ellos, el corredor montañoso que hay entre la Enea, Alto de la Compañía, El Potrero, conectando hacia Compañía Abajo y finalmente llegando hacia las llanuras del Río Negro específicamente. Otros corredores que básicamente están como en esa zona de transición en las cuencas,
entre el Coral, San Nicolás, el Calvario, Monte Grande, algo de la Magdalena, entre otros. Entonces lo que tratamos de realizar fue, a partir de pendientes, a partir de cercanía a fuentes hídricas, a partir de la probabilidad que encontramos en términos de identificación de corredores ecológicos, tratar de conectar todos esos nodos que de cierta manera son importantes en términos ambientales, y consideramos nosotros en la propuesta que le presentamos a Cornare y que fue vista con buenos ojos o que fue aprobada, deben estar conectadas por otra serie de corredores que en este caso nosotros propusimos y que traemos obviamente al estudio por parte de ustedes. Entonces, ustedes van a encontrar que en esos mapas y en los documentos, pues claramente existirán diferencias entre lo que establece el SILAP como tal, digamos el acuerdo, y lo que establecemos nosotros en la propuesta, pero tiene esa explicación y es tratar de darle un sentido más de función, es decir, que efectivamente sí me puedan servir esos corredores que simplemente conectar por simplemente sembrar unos árboles. ¿Listo? Dentro de la estructura ecológica complementaria tenemos entonces tres elementos, que son las zonas agroforestales, vamos a ver, que básicamente son las áreas que están o que tienen pendientes entre el 50 y el 75%, las microcuencas abastecedoras de acueducto y la red de conectividad ecológica. Como primera medida, las zonas agroforestales, que son estas que vemos en pantalla, ocupan 4.345.31. Las zonas agroforestales, según el acuerdo 250 de Cornare, son todas esas áreas que están o que tienen pendientes entre el 50 y el 75%. ¿Qué quiere decir eso? Que son zonas que están muy cerquita de esas áreas de pendientes de protección que hablábamos hace un momento, que están ahí debajo, y que deben tener un régimen de usos que puede estar destinado, entre otras cosas, a la producción agrícola, a la producción ganadera y demás, pero que no pueden ser unos usos totalmente invasivos, sino que deben estar combinados con algunos elementos como de agroforestería, silvicultura y demás. Entonces ustedes van a encontrar en los documentos que se proponen una serie de actividades en términos de agroforestería y silvicultura para esas áreas, porque no pueden estar destinadas únicamente a esos, digamos, a esos procesos de producción, ¿sí? Estas áreas ocupan en términos generales 4.345.31 hectáreas. Las microcuencas abastecedoras, tenemos 22 microcuencas abastecedoras identificadas. Este digamos que fue un ejercicio muy juicioso que se hizo de delimitación, entre otras cosas, con talleres, con los acueductos, en donde, entre otras cosas, también ellos solicitaban que esas áreas fueran designadas totalmente a protección ambiental. Eso quedó dentro del proyecto de acuerdo que ustedes están evaluando. Todas esas áreas tienen o son destinadas o definidas a protección ambiental. Arriba hay varias, lo que pasa es que están muy pegaditas y quedan en una misma zona definida. Exacto. Entonces acá se hace a partir de todas las bocatomas que están identificadas y que están registradas como tal, la delimitación de las microcuencas abastecedoras, y esas áreas tienen en total 708.02 hectáreas. ¿Listo? Este es quizá uno de los elementos más importantes en términos de conservación ambiental que se ha tenido y se ha actualizado en la presente modificación. Viene un tema ya de conectividad ecológica que hemos denominado como red de conectividad estructural, que básicamente, en palabras más, palabras menos, todas las zonas de bosque, ese 42.7% que hablábamos al inicio de la presentación, están hoy con una categoría en la presente modificación de protección ambiental, ¿sí? Es decir, las áreas que hoy tienen alguna zona de bosque, sea en la clasificación de ese suelo que se encuentre, sea la que sea, están con aprovechamientos restringidos. ¿Eso qué quiere decir?
que puede que yo tenga una clasificación de suelo suburbano, puede que yo tenga una clasificación de áreas de vinda campestre, pero si yo dentro de mi lote tengo una zona de bosque, esa zona de bosque deberá protegerse, ¿sí? Y podría hacer entonces el aprovechamiento en otra parte de mi predio donde no esté específicamente ese bosque. ¿Qué va a garantizar eso? Hoy el municipio no tiene o no cuenta con esa delimitación actualizada de las coberturas. Entonces es muy, de cierta manera, complejo realizar seguimiento a esas áreas de bosque que no están categorizadas o no están clasificadas como suelos de protección en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Eso nos lleva entonces a un contexto de conectividad ecológica que claramente se articula con lo que establecimos en el Sistema Local de Áreas Protegidas y en los nuevos corredores ecológicos que se están proponiendo. Finalmente entonces, así se ve el mapa o los mapas de áreas de conservación y protección ambiental, este que vemos acá. Todas esas áreas que están al interior de ese mapa son definidas como suelos de protección por alguna de las categorías que acabamos de ver, tanto dentro de la estructura ecológica principal como dentro de la estructura ecológica complementaria, y eso ocupa aproximadamente 11.633.92 hectáreas, que está aproximadamente entre el 50 y el 60% del área rural del municipio, que no es un dato tampoco menor ni para pasar de largo. Por eso yo les decía a ustedes al inicio que esta revisión o esta modificación tiene un concepto ambiental muy fuerte. Lo que buscamos acá es incorporar nuevas determinantes ambientales y en función de ello vamos a ver, como mencionaba el alcalde ahora también, que existen actualizaciones en las clasificaciones de suelo, pero para ello vamos a dejar entonces una sesión específicamente para hablar de esos ajustes tanto urbanos como rurales. Esa era la presentación que tenía preparada para ustedes en términos ambientales. Quedo muy atento entonces a sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan José. Siguiente punto, secretaria. 3.1. Intervención de los concejales. Entramos entonces en el campo de la intervención de los concejales. Quien tenga inquietudes o dudas al respecto, es el momento de hacerlo. Tiene el uso de la palabra el concejal Antonio. Muchas gracias, señor presidente. La inquietud mía es esta, de que pues hay que proteger que, digamos, la cuestión de los bosques y todo esto para la cuestión del agua y digamos, y toda la naturaleza, pero no sé hasta en dónde será el compromiso bien en forma de Cornare, porque les cuento, yo estuve en unas capacitaciones desde octubre hasta ahora en mayo en lo que se llama Cumbre Zonal del Oriente. Estuve en Marinilla, en Guarne y en el Carmen. Y entonces resulta que hubo un señor de Cornare y habló sobre todo estas cuestiones, y ya hubo mucha gente que se le enojó al señor de Cornare, pues no sé, digamos, no sé hasta dónde van las cosas, que por qué Cornare es la entidad que hoy en día debe de cuidar toda esta cuestión de los bosques y todo esto, ya según parece, pues no sé hasta dónde era cierto, pero según parece hoy en día hay que plata de por medio, dicen, porque es que yo en San Vicente, he vivido en San Vicente, nací acá en San Vicente, acá estoy, y en San Vicente siempre ya hay mucha desforestación de la naturaleza y todas estas cuestiones. Entonces creo que hoy en día vemos los cambios climáticos tan horribles que hay en la vida por la cuestión de la destrucción de la naturaleza. Entonces yo creo que, pues me imagino que Cornare debe estar un poquito más pendiente entonces de todo esto, porque pues, si seguimos como vamos, con el tiempo vamos a, digamos, el agua va a ser muy poquita, si seguimos destruyendo la naturaleza y todas estas cuestiones. Entonces, pues digamos, yo me ha tenido muy inquieto eso. Muchas gracias acá al ingeniero, y también un saludo al señor alcalde, a la mesa directiva y a mis compañeros concejales, a los que nos visitan acá de la administración, a don Gustavo y todos, y a doña Nubia, la concejala, a la secretaria,
y bueno, muchas gracias y ahí vamos bien. Yo creo que hay que ponerle un poquito más de cuidado a los bosques y a todo esto, a la naturaleza, porque cada día vemos más destrucción de la naturaleza y cada día el ambiente es más deteriorado en todo, son inviernos, son veranos, lo que sea, todo deteriorado por la cuestión de la destrucción de la naturaleza. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, concejal Blas Antonio. Tiene el uso de la palabra el concejal Román. Muchas gracias, presidente. Cordial saludo para todos los compañeros concejales, a la concejala Gloria, a la secretaria de la corporación, al señor alcalde, el ingeniero Juan José García, a los funcionarios de la administración que nos acompañan a través de las barras, Camilo, nuestro comunicador, y a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Bueno, vemos que, obviamente, que esta revisión excepcional que se le hace a este acuerdo 008 de 2017 es por las falencias que ya existen y errores que vemos de que posiblemente no quedaron bien operados o que ya tiene falencia, ¿cierto? Vemos que esta área de Chaparral, esta zona de Chaparral está como una zona de parcelación, ¿cierto? Y ahí cerca hay un bosque muy grande. Entonces yo creo pues de que si alguien pide una licencia, una subdivisión en una parte de esas, pues tienen que darla porque como está en zona de parcelación, ¿cierto? Lo mismo Ovejas, que también está como zona de parcelación. Y como decían ahora, pues Guamito es un área de protección y agricultura, ¿cierto? Aquí por la vereda del Potrero, la compañía y la peña, así por esta cordillera, hay un bosque, ¿cierto? Entonces por ese bosquecito que hay ahí, toda la vereda está como zona de protección, pero únicamente está el bosque y ya para la parte de acá tirando para hacia el pueblo no hay nada de bosque. Entonces anteriormente se decía de que la organización sobre esto sería como unos polígonos, ¿cierto? Que donde está el bosque se proteja el bosque, pero que donde no haya nada de bosque, pues que se pueda subdividir en zonas más pequeñas, ¿cierto? Porque no hay bosques así. Bueno, vemos que en lo que tiene que ver con bosques, pero obviamente que esto es de protección, ¿cierto? En lo que tiene que ver con rastrojos y pastizales, esto que no produce agua, pues se puede, digamos, como organizar o abrir como para la explotación agrícola, o esto que, digamos, qué restricción tiene. Esto sería. Muchas gracias, presidente, y a todos ustedes. Gracias, concejal Román. ¿Algún otro concejal? Tiene el uso de la palabra el concejal Schneider. Buenas tardes para todos los compañeros concejales, un saludo especial para la mesa directiva, a nuestra compañera concejala Gloria, nuestra secretaria, a todas las personas que nos acompañan en las barras, al señor alcalde, al ingeniero y por supuesto a la población que nos sigue a través de las redes sociales. Vamos que me parece muy importante esta explicación, si bien digamos es compleja, afortunadamente usted trata de hacerlo lo más simple. Y digamos me surgen algunas preguntas frente a la presentación y una pregunta frente a una política que tenemos, digamos, aprobada por ese consejo y pues digamos no logro como identificarla bien. La primera sería, digamos, se señala que hay una reducción de alrededor de 600 hectáreas en las zonas de rondas hídricas. Mi pregunta es si eso, digamos, está zonificado de manera mayoritaria en alguna zona o fue de carácter general, ¿cierto? O sea, como que yo no pudiera señalar, ve, aquí fue más que acá. A ver si de pronto podemos ahondar un poquito ese asunto. Uno mirando los mapas y digamos sobre todo los PONCAS versus el sistema local de áreas protegidas, ahí me surge una duda y es, cierto, uno mira los corredores y justo donde están los PONCAS con mayor influencia es donde hay menos corredores ecológicos. Entonces mi pregunta es si hay alguna conexión, digamos, del PONCA con el SILAP, en la medida en que haga alguna sugerencia o que plantee alguna, digamos, alguna acción para tratar de, no sé, pues digamos ahí sí tengo la ignorancia en términos ambientales, si se puede crear un corredor o si eso, digamos, solamente la acción podría ser a la restauración o conservación,
pero ¿qué podemos hacer frente a ese asunto? ¿Cierto? Porque, digamos, parece, o sea, si uno andando el pueblo, pues uno sabe que esas zonas donde hay menos corredores, a perspectiva de todos, es donde hay como más bosque todavía, ¿cierto? Parece un poco paradójico frente a lo que nos muestran los mapas, entonces me parece importante eso ahí. Y lo mismo es, ya tirándolo, pero hacia la red de conectividad, y es, digamos, si hay algunas acciones obligantes para hacer esos usos condicionados, ¿cierto? O esos aprovechamientos condicionados que tiene esa red de conectividad, precisamente también enfocada a tratar de hacer crecer esa red de conectividad ecológica. Y por último, respecto a la política de conservación y preservación de los ecosistemas estratégicos del agua, que entre sus acciones plantea hacer un sistema de información que, pues, digamos, recoja o rastree todas las fuentes de agua, independiente, pues, de su forma, ¿cierto? Entendiendo que esto nos permitiría también, al hacer ese rastreo, poder generar, digamos, de pronto nuevos predios y nuevas zonas de protección, que si bien la política en el departamento no tiene, pues, digamos, mucho antecedente, porque eso la tiene Medellín, San Rafael y San Vicente, siendo San Vicente el segundo que lo aprobó en el departamento, si es una figura que nos permite explorar cómo aumentar ese suelo que, pues, digamos, con el desarrollo que está teniendo San Vicente y frente al futuro que se le plantea en el mediano y largo plazo, pues no está por demás siempre buscar nuevos suelos de protección para tratar de equilibrar ese desarrollo inmobiliario y, pues, digamos, comercial que está viendo el municipio. Entonces esas serían, pues, como las preguntas. Gracias, presidente. Gracias, concejal Sneider. Tiene el uso de la palabra el concejal César Ramiro. Gracias, presidente. Buenas tardes para los compañeros de la mesa directiva, para los compañeros del consejo, la concejala Gloria, la secretaria del consejo, el ingeniero Juan José, nuestro comunicador Camilo, el alcalde Jimmy, Julián, Gustavo, el secretario de Servicios Públicos, señor que nos acompaña acá también en la sesión, y las demás personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. De pronto ahora a mí me surgía la misma inquietud del señor alcalde, y es que se tiene el Ponca del Río Negro y el Ponca del Río Aburrá, y decimos que de cierta parte, como saliendo hacia el crucero, la mayor parte de esas aguas, pues sabemos que van a dar finalmente al Río Negro, ¿cierto? Y también tenemos un sector por acá, por Cruces, por Guamito, por San José, todo ese lado hacia allá, van a caer hacia el río Medellín, o el río Aburrá, pues, como dice ahí en el Ponca. Pero también tenemos otro que no es, pues, como reconocido como Ponca, y es los que van a dar al embalse Guatapé Peñol, que es la Quebrada La Magdalena, otras, pues, que están en ese sector y que finalmente, pues, no pertenecen, pues, como específicamente a un Ponca. Entonces sí me gustaría de pronto como tener más claridad sobre ese tema. Lo otro, lo que yo siempre he hecho, transmitir esa inquietud, ese malestar, de pronto, por decirlo de alguna manera, de los acueductos, porque sabemos que en el POT que está rigiendo, de pronto se tomó algunos sectores como zona de parcelación o como zona de división, y se tomó como general, ¿cierto? Se tomó digamos una vereda en general, donde sabemos que hay acueducto en este momento que tiene microcuencas, y ya algunos presidentes lo han manifestado, que cómo van a parcelar cerca a una microcuenca cuando hoy sabemos que no solo deforestan para parcelar, sino que igual eso va a generar unas aguas contaminantes muy cerca a las microcuencas, y que finalmente de las microcuencas es que se está extrayendo, pues, el recurso hídrico para abastecer los acueductos del municipio. También sabemos que hay algunos sectores que no digamos que son microcuencas de un acueducto, pero que son nacimientos de agua de donde se surten 4, 5, 8 familias, y que finalmente, si se dejan
sin esa protección terminan por retirar la capa vegetal, contaminar la fuente hídrica, si no es que finalmente termina por secarse y esas 8 o 10 personas se vuelvan una sobrecarga para los acueductos, que ya hay incluso algunos acueductos que están teniendo dificultades para la prestación del servicio, y es por la cantidad de solicitudes que se están presentando, la baja oferta de recurso hídrico como tal, que han tenido que buscar fuentes alternativas, han tenido que buscar formas de almacenamiento para poder prestar un servicio también eficiente como nos lo dice la ley, y eso que afortunadamente pues la administración municipal actual, las administraciones anteriores han trabajado mucho en ese tema de compra de predios, pero tampoco es que lo que no esté el municipio que no se pueda preservar, porque es que si está en un particular que de pronto diga no quiero vender o no necesito vender, que se busque la forma también de que eso esté ahí conservado, porque no tenemos que llegar a que el municipio compre todos los nacimientos de agua del municipio para poder garantizar a la población sanvicentina el recurso hídrico. Tenemos que plantearlo desde que lo que hay no se dañe para poder sobrevivir en el tiempo, y ya lo manifestaban algunos concejales, un concejal en específico. El cambio climático que hoy tenemos también es la consecuencia de nuestros actos y no estamos haciendo mucho por mitigar esa situación. Entonces, qué bueno que se está mirando toda esta parte de no parcelar veredas enteras, de que no sea pues algo generalizado, sino que se puedan delimitar unas zonas, y como lo dije ahora, que no tenga el municipio que comprarlas para poder que se conserven, sino que se busque la figura o la forma de que un particular también esté prácticamente que obligado a conservarla, porque de ahí vamos a depender también en un futuro. Era pues como esa mi intervención, ingeniero, y muchas gracias. Gracias, concejal César Ramiro. Tiene el uso de la palabra la concejala Gloria. Muchísimas gracias, presidente. Un saludo muy especial para mis compañeros, para la secretaria, Camilo, todas las personas que nos acompañan acá en el recinto del Consejo, al señor alcalde, al secretario de Servicios Públicos. A mí me preocupa una cosa, y es lo siguiente: usted habla de que los predios de protección hídrica solamente son 21, o sea, en este momento, con 191.87 hectáreas. Me parece muy poco en este momento, y cómo vamos a aumentar esta cantidad de predios para proteger la red hídrica del municipio. Para todos es conocido el aumento de la población en el municipio de San Vicente, sobre todo por la situación de las parcelaciones y demás, y que si bien en ese momento, como se dice en muchos diagnósticos, el 95 o el 100% de la población están cubiertas con los acueductos veredales, ¿cómo vamos a garantizar que en un futuro siga cubierta toda la población del municipio de San Vicente con los acueductos? En un tiempo de verano, como estamos en este momento, hay acueductos que ya están racionando el agua, están en tiempos para poder cubrir todas las necesidades. Entonces es desde ahí que es mi preocupación a futuro con esta cantidad de áreas protegidas pues en la cuestión hídrica. Y también me preocupa, por ejemplo, como cuando usted dice o hablan de, aquí hay un área protegida en Chaparral, que estamos, no se mienta, Santa Rita, por ejemplo, y Santa Rita tiene su acueducto, y tienen también que debe haber alguna protección en estos sitios para poder proteger el agua. Entonces yo pienso que nuestra mirada y nuestro trabajo es cubrir todos estos predios, sobre todo donde se abastecen los acueductos del municipio de San Vicente, porque en la forma en que avanza y la forma que se está trayendo
a la gente a que compre en San Vicente, eso a futuro vamos a tener grandes problemas con el agua. Muchísimas gracias. Gracias a la concejala Gloria. Concejal Sneider, adelante. Gracias, presidente. No, algo cortico y va pues como en la misma línea de lo que estaba planteando César Ramiro y la concejala Gloria. Y es que me hicieron una pregunta, o sea, cierto, las microcuencas hasta esa hora se habla de 708 hectáreas, pero me surgió una pregunta y es cierto, se señala que el municipio tiene 21 predios, cierto, comprados. Sin embargo, en la información se dice que son, digamos, con los del municipio más los que son propios de los acueductos, son 77, ¿cierto? Digamos, de un diagnóstico que se construyó hace poco. Entonces mi pregunta es si ese resto, es decir, esos 51 de propiedad de los acueductos, entran directamente a la zona de protección o se garantizan ya en esa que, digamos, en ese asunto de la estructura ecológica principal de las microcuencas abastecedoras. O sea, digamos, tenemos total garantía de que eso está incluido. Esa era la pregunta. Gracias. Gracias, concejal Sneider. No habiendo más intervención por parte de los corporados, tiene entonces usted el uso de la palabra, ingeniero Juan José, y a bien si el alcalde desea hacer algún aporte a la discusión. Bien pueda, ingeniero. Muchas gracias, señor presidente. No estaba muy pendiente pues de resolver, pues de escuchar las intervenciones de los concejales. La semana pasada yo quería venir a las sesiones, pero ustedes entienden que era un poquito complicado. El mismo sábado teníamos 1000 cosas, pero sin embargo hoy estoy acá desde las 8 de la mañana, porque en el tablero decía que a las 8, entonces me hicieron madrugar. Bueno, no, muchachos, este es un tema muy importante. Yo pensaría que de todo lo que se está haciendo en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el tema ambiental es el más importante de las modificaciones, porque como ustedes lo escucharon en la exposición del ingeniero, nosotros estamos dando claridad a muchos temas que hoy no son claros en el PBOT, de zonas que deben de ser de protección y no están, de zonas que si bien están como protección, también están como parcelación. O sea, hay muchas incongruencias, y posterior a la aprobación del PBOT en 2017 ya hay algunos determinantes de CORNAR y algunas normas que la idea es poder incluirlos también en este plan básico de ordenamiento territorial. Yo veo en los concejales una inquietud muy grande, sobre todo con el tema de los acueductos. También hay que contarles que nosotros en San Vicente, y ahí sí no es porque yo sea el alcalde de San Vicente, nosotros hemos avanzado más que cualquier municipio quizás de Antioquia de Colombia en el tema de los acueductos y de servicios públicos. Sneider recuerda cuando fuimos por invitación pues de un compañero de él al municipio de Granada, independiente del tema, la discusión, los concejales eran aterrados pues que porque un acueducto veredal que se construía tenían que ponerle micromedidores, que eso no lo permitían ni nada de esas cosas. Cuando hoy en San Vicente tenemos 14 acueductos muy organizados con micromedidores, todo hay una cultura muy importante del cuidado del agua. Eso que vemos en los acueductos de San Vicente no se ve en todas partes. Ustedes saben que en la administración anterior de Río Negro, que es la capital del Oriente, vendieron por $1 la empresa de servicios públicos a EPM porque no fueron capaces de dar solución en agua potable y saneamiento básico. Eso pongo estos ejemplos porque de verdad que nosotros, con todo el trabajo que se ha hecho para el fortalecimiento de los acueductos, junto con todos estos elementos que estamos blindando, el PBOT es precisamente para hacer eso. Algo que nos resaltaron en Cornare también fue que es de los poquitos o de las poquitas revisiones del Plan Básico de Ordenamiento Territorial donde de verdad se está pensando en solucionar y proteger esos temas, porque incluso la mayoría de las discusiones que se tienen y la concertación con muchos municipios, que a veces ni se dan, municipios cercanos llevan mucho más tiempo tratando de concertar lo que nosotros y no lo han logrado, es precisamente porque a veces se ponen unas zonas muy amplias de parcelación,
se ponen unas zonas muy amplias de expansión y obviamente se tiene que pensar en el tema de protección y en el tema de servicios públicos. Nosotros, como ustedes ya lo saben, se redujo notoriamente las zonas de vivienda campestre. Eso sí, hay que reglamentarlas, porque es que en el ordenamiento territorial no se trata de prohibir las cosas, sino de reglamentarlas, definir cuál es la zona de vivienda campestre. Nosotros tenemos claridad, pues, que ya orgánicamente la que se desarrolló, pero también le tenemos que poner control también a los otros. Uno de los temas de incorporar los corredores, según un acuerdo posterior de Cornare, era precisamente que los corredores no son de toda la vía como estaba, sino de 3 kilómetros. Eso también nos reduce un poquito la presión hacia Concepción y la presión hacia el Peñol, que también ustedes ya vieron, estamos pensando en pavimentarla. Entonces, todos estos elementos van en esa línea, y también en la protección, obviamente, de las microcuencas de los acueductos, y bregar a blindar lo más que se pueda todas esas zonas de protección. Hoy San Vicente es el segundo municipio de Antioquia, después de Medellín, que más árboles sembró y más zonas reforestamos. O sea, si bien es muy difícil controlarlo todo y que todo sea perfecto, sí hemos trabajado mucho en esa línea también, y buscando también que nosotros podamos tener esas zonas protegidas, y que incluso siempre que tengamos proyectos de compra de predios, de reforestación, tengamos claridad hacia dónde vamos a trabajar esos proyectos. Esto me parece muy importante, porque es que eso es una información clara que no se tenía. Nosotros siempre hablábamos, pero casi que por lo que se veía es que esa montaña es muy bonita, hay que protegerla, pero no se sabía cuántas hectáreas, de cuál era la zona, de cómo íbamos a enlazar todos estos corredores, y eso es lo que hemos estado haciendo en este Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ya las cifras exactas ya el ingeniero las tiene, él les resuelve algunas inquietudes, pero lo que yo sí quería aportar en esta conversación es ese tema tan importante que estamos hablando, de garantizar el tema de servicios públicos y obviamente de la protección ambiental y la protección agropecuaria, que también hay unas zonas por protección agropecuaria. Solo que ustedes también saben, así a veces sea un poquito duro aceptarlo, que la agricultura también tiene un impacto ambiental, que a veces uno tiene que minimizar, y hay que saber cómo se trabaja y cómo se acompaña a los sanvicentinos que su mayoría viven del agro. Gracias, alcalde. Bueno, entonces voy a comenzar en orden. El concejal Antonio nos hablaba acerca de, o nos manifestaba su inquietud en términos de hasta dónde iba el compromiso, pues, de Cornare en términos de deforestación. Acá digamos que es muy importante hacer la claridad, y es que, o recordar, según lo que acabo de exponer, cuando nosotros hacemos la identificación de las coberturas de la tierra, específicamente de esas áreas de vegetación, de bosque y demás, y adicionalmente llevamos eso a una red de conectividad que incluye obviamente los bosques y los corredores ecológicos, ya le estamos dando un plus respecto a lo que hoy está aprobado en el acuerdo referente a la conservación de los bosques. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy, a partir de la cartografía, nosotros hemos podido identificar las coberturas de bosques, dónde están ubicados. Ese 47.2% que yo le hablaba, hoy ya se encuentra cartografiado, se encuentran los mapas, y esas áreas están articuladas con una zonificación de usos, donde finalmente se dice las áreas de bosque van a tener una densidad de 0, no se pueden digamos tocar, o no se pueden utilizar para otro tipo de actividades que no sean de protección. Entonces acá sí, de cierta manera, como decía el alcalde hace un momento, pues se pone un poquito estricto el tema respecto a las zonas de protección, específicamente por las que usted pregunta, que son las coberturas de bosque. Cornare acá obviamente tiene su función de velar por el cuidado de los recursos naturales, pero nosotros, al identificar esto, también estamos dejando que al municipio, o el municipio, tenga las herramientas para poder cuidar esas áreas, porque ya están siendo ubicadas como tal. ¿Listo? Con gusto, concejal. El concejal Román hablaba acerca de, bueno, la importancia de la protección de los bosques, áreas de bosques muy grandes, por ejemplo en Chaparral, que hoy están como parcelación, pero que nosotros estamos delimitando adecuadamente, las zonas, por ejemplo, del nodo Chaparral, las zonas, por ejemplo, del nodo Guarne, específicamente, que está asociado a esa vereda, o las áreas de protección de los acueductos, que también están asociados a esa zona o a esa vereda, hoy están siendo delimitados como suelos de protección.
Entonces hay un camino importante que nosotros durante esta modificación hemos hecho, delimitando adecuadamente esos suelos de protección, sacando algunas áreas que estaban teniendo, digamos, un aprovechamiento en términos de vivienda campestre, de parcelación, suelos suburbanos y demás, para llevarlos específicamente a protección. Entonces, de verdad que el tema, digamos, o el componente ambiental en esta revisión ocupa un lugar muy importante en la toma de las decisiones. Y finalmente también preguntaba acerca de si los rastrojos y pastizales quedan como suelo de protección o se podrían utilizar para la explotación agrícola. Nosotros tenemos delimitados las áreas que, como decía el alcalde hace un momento, están como suelos de protección agrícola. Cuando hablamos de protección agrícola no es porque no se pueda hacer nada, sino porque por el contrario se protegen para que puedan ser explotados en términos agrícolas, ganaderos, forestales y demás. En esas áreas es totalmente permitido hacerlo. Obviamente tenemos una delimitación de bosques que son grandes, en alguna categoría de vegetación abierta, vegetación secundaria y demás, que no se podrán tocar, pero ese tema de pastos y demás sí claramente son susceptibles de ser aprovechados en las áreas donde el POT lo está estableciendo. El concejal Snyder hacía varias preguntas. Entonces, la primera es la reducción de rondas hídricas. ¿Dónde podría, o si podría decir un lugar específico donde exista? Y la respuesta es que es difícil decir, sí, es que en la zona sur o en la zona norte es donde se genera una mayor reducción, porque la cartografía hoy de las rondas hídricas, algunas o la mayoría de ellas están asociadas a esas zonas de buffer. Cuando hablo de buffer quiere decir que dejamos 15 o 20 o 30 metros para una fuente, cuando realmente, cuando yo llego y hago el análisis desde la geomorfología, me doy cuenta que se puede reducir o que se debe aumentar. Entonces esa reducción está, digamos, por todo el municipio realmente y no podría darle una zona específica en la cual, porque realmente es un método para todas las fuentes hídricas. Pero eso era lo que quería escuchar. Eso. No hay una zona específica donde hayamos quitado. Vea, también hay que revisar también, el tema ambiental se trató más en general, sobre todo sobre el tema rural. En lo urbano también con las fuentes hídricas se hicieron estudios para definir bien las rondas de las fuentes, entonces eso también es complementario. Esos también son estudios que se tienen en este nuevo POT y que logramos concertar con Cornare. En algunas zonas ampliar los retiros y en otras reducirlos de acuerdo, pues obviamente a los estudios geológicos, se dice, ¿cierto? Bueno, es geomorfológicos. Muy bien. También nos preguntaba el concejal Snyder si hay alguna conexión entre el PONCA con el SILAP. Realmente el PONCA sí establece dentro del componente programático, y así nosotros hemos traído proyectos al PBOT, a la modificación, estrategias de restauración y de conservación. El PONCA define ya unas áreas o delimita unas áreas que se denominan como restauración ecológica, que entre otras cosas son las más grandes dentro de la zonificación. Ahora bien, uno de los criterios que se tuvieron para la identificación de los corredores ecológicos efectivamente fue que se conversara con otras determinantes ambientales, pero no fue el único. O sea, por eso es que hay corredores ecológicos en zonas donde no necesariamente hay PONCA, o en algunas de ellas sí se superpone. Las áreas del SILAP acogen específicamente unos núcleos muy puntuales, ¿sí? Por eso es que puede que uno vea el mapa y usted, que es un gran conocedor del municipio, dice, pero es que hay algunas áreas del SILAP o de corredores que no están donde están los bosques, y en eso puede tener toda la razón, porque el SILAP acogió unas áreas muy puntuales y muy específicas regadas por todo el municipio. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo nosotros? Esas áreas que nosotros denominamos como red estructural, que son todos los bosques, sí están siendo, como le decía al concejal hace un momento, llevadas a suelo de protección. Entonces puede ser que el SILAP o los corredores estén muy ubicados en zonas muy puntuales, pero no quiere decir que sean las únicas áreas que específicamente se definen para la protección de los bosques. Y sí tratamos de articular, aunque obviamente se reciben todas las propuestas, los proyectos del componente programático del PONCA, los del SILAP, con lo que nosotros proponemos como restauración ecológica, para tratar de definir especies, para tratar de definir procesos de restauración y demás. Entonces sí tratamos de hacerlo, pero obviamente cualquier sugerencia es totalmente bienvenida. Nos preguntan si hay acciones obligantes para hacer esos, digamos, usos
como condicionados o restringidos en las zonas que acabo de mencionar, totalmente. Dentro del proyecto de acuerdo, ustedes van a encontrar la zonificación o asignación de usos. ¿Qué hacemos nosotros? Tratamos de agrupar zonas. Entonces, por ejemplo, las zonas de corredores ecológicos los llevamos todos a una zonificación que se denomina zona de restauración. Y más abajo hay unos cuadros donde se dice cuáles son las actividades permitidas, prohibidas o condicionadas para esas áreas. Y ahí ustedes van a encontrar que, por ejemplo, para las microcuencas abastecedoras, para los bosques, para las zonas de restauración, está prohibida la densidad, está prohibida actividades, por ejemplo, relacionadas con la construcción, está prohibida otro tipo de actividades relacionadas como la producción agrícola y demás en zonas que han sido definidas como de importancia ambiental. Y por el contrario, como uso principal tienen actividades de restauración, de reforestación, conocimiento científico y demás. Entonces son unos cuadros que están zonificados y que yo creo son el insumo más importante que tiene esta modificación, porque realmente hay dificultades, digamos, importantes en lo que nosotros identificamos en el proceso de evaluación y seguimiento con la asignación de usos. Entonces, totalmente estamos articulando esas actividades restringidas o prohibidas con las zonificaciones y todo eso está llevado a la norma. Entonces, ¿qué va a pasar? De ser aprobado el acuerdo, vamos a tener una herramienta donde voy a poder decir, en el mapa estamos en un bosque o en una zona de restauración por corredor ecológico. Voy y miro cuáles son las actividades y le voy a poder decir a un particular, usted en esa porción del predio no puede hacer estas actividades que me está pidiendo o sí las puede hacer porque ahí no hay. Entonces, digamos que es una de las ventajas que tiene hacer esta delimitación juiciosa. La política del agua, totalmente. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, los que obviamente veo caras nuevas, pero los que estaban, cuando durante las primeras sesiones que hablábamos de los motivos que sustentaban la modificación, hablábamos de la política pública del agua, totalmente. ¿Qué sucedió? En el proceso de concertación, Cornare nos dijo, no se pueden meter políticas dentro del proceso de modificación porque va en contravía del proceso de revisión. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en un proceso de modificación excepcional y la norma es muy clara, el 1232 es muy claro y nos dice que no podemos modificar ni políticas, objetivos, estrategias del PBOT. Entonces, cuando Cornare leyó eso, pareció como si estuviéramos incorporando una nueva política que en mi concepto pues son dos cosas, digamos, diferentes, pero en su momento dijimos, bueno, no nos vamos a enredar, más bien tratemos de llevar algunas de esas acciones de las políticas a los proyectos. No está taxativamente como política ni dentro del sustento, ni dentro del desarrollo, digamos, grueso del acuerdo, por eso precisamente. Porque si usted lee una de las observaciones que nos hizo Cornare en la primera revisión fue eso, eliminar todo lo que de cierta manera estuviera modificando políticas. Ahora bien, tratamos de dejar proyectos en función del recurso hídrico, y nuevamente, concejal, totalmente bienvenidas las sugerencias que usted tenga en función de nuevos proyectos que considere deben ser incorporados, pero nosotros dejamos ahí todo el tema de saneamiento, todo el tema de identificación de fuentes, conservación y demás. Si es necesario incorporar otros, con todo el gusto analizamos los proyectos, pero sí es muy bueno explicarle el por qué no está, no porque hayamos decidido quitarlo, sino porque en el proceso de concertación fue eso lo que pasó. Las microcuencas abastecedoras y los predios adquiridos para la protección hídrica. Como suelo de protección, el municipio podría llevar, digamos, en este caso, los que él ha adquirido por su propia cuenta, ¿cierto? Pero sí le puedo garantizar que hay total relación entre los predios que se adquieren por parte de las microcuencas y las microcuencas abastecedoras de acueducto. La microcuenca abastecedora de acueducto básicamente es una delimitación de la cuenca a partir de la bocatoma. Entonces todos los predios que el acueducto haya adquirido por su cuenta, de ahí hacia arriba, bien sea en la zona de bocatoma, bien sea a lo largo de una fuente, bien sea arriba en la zona de nacimiento o en los bosques arriba de la zona de nacimiento, con seguridad están incorporados dentro de la microcuenca abastecedora porque esa es precisamente la función que cumple. Entonces acá yo creo que uno de los factores más restringidos hoy en esta modificación son las microcuencas, porque tienen entonces la delimitación de la microcuenca per se, tienen los predios que han sido adquiridos por parte de los acueductos y tienen los predios que han sido adquiridos por parte de la administración municipal. Solo que nosotros no podemos llegar y decir, no, es que son 77 predios,
porque dentro de ese POT, ahí textualmente, están únicamente los que el municipio ha adquirido, pero sí tienen concordancia. Espacialmente, totalmente la O tienen. sea, digamos, lo jurídico sería un complemento Exactamente, en el sí. mediano plazo. Pero espacialmente, totalmente tienen concordancia. Las microcuencas son muy grandes, realmente. Listo. Creo que por ahí ya. Nos preguntaba el concejal César Ramiro. Se tiene el Ponca del Río Negro, el Ponca del Río Na. Bueno, el río Aburrá. ¿Qué pasa con las otras áreas que no están zonificadas como Poncas? Efectivamente, hay espacios de cuencas o espacios al interior de las cuencas que no necesariamente han sido delimitadas como suelos de protección por parte de Cornal. Nosotros, desde la determinante ambiental, necesariamente tenemos que incorporar los suelos de protección tal como los trae Cornal. Pero recordemos que cuando hablamos de la incorporación de suelos de protección, no solo nos referimos a las determinantes, sino a las demás suelos que el municipio ha definido también, como los bosques, como las pendientes, como las microcuencas, como los predios, como las rondas hídricas. Entonces, si bien hay una determinante que me acoge unas zonitas específicas, todo el municipio, tal como lo veíamos en el mapa final de las 11.000 y pedazo, casi 12.000 hectáreas de protección, tiene suelos de protección regados por toda parte. Entonces, el hecho de que Cornare no lo haya definido con una zonificación específica no quiere decir que no tenga alguna categoría de protección para el municipio como tal. Efectivamente, como usted lo mencionaba, uno de los elementos que, digamos, se tienen para la reducción de las áreas de parcelación es que muchas de ellas hoy están en, vamos a hablarlo así, conflicto con los suelos de protección. Y respecto entonces al tema de las medidas de protección sobre las microcuencas abastecedoras, pasa lo mismo que les explicaba a los concejales ahora. Esas zonas de microcuencas abastecedoras quedan en una zonificación específica que se llama zonas de protección o ZPRO. En los documentos lo encuentran como ZPRO. Y abajo, cuando ustedes van a la interrelación de usos, ahí básicamente lo único que se puede hacer es conservar, restaurar y absolutamente nada más. Porque principalmente pues lo que se busca es eso, ser más restrictivo en esas áreas. Creo que con eso doy respuesta a sus preguntas, concejal, ¿cierto? Y finalmente la concejala Gloria nos hacía unas preguntas también. Bueno, entonces nos decía, zonas de protección o los mismos, pues la misma, un poco similar a la pregunta del concejal Schneider, solo que nos preguntaba algo muy interesante y es cómo se puede aumentar esa cantidad de predios que han sido adquiridos. Dentro del programa de ejecuciones, y esto pues no es nuevo tampoco, en el mismo proyecto de acuerdo hoy está como proyecto estratégico la compra de predios para la protección hídrica, para la conservación ambiental. Ese proyecto se mantiene y se establece un rubro específico, ¿cierto? Ya es, digamos, a lo largo del ejercicio de la administración municipal que se identifiquen y se adquieran efectivamente esos predios, pero los proyectos específicamente están hoy y nosotros obviamente no los estamos quitando. ¿Cómo se garantiza la producción de agua por parte de los acueductos? Digamos que hay varias formas. La primera es indudablemente quitándoles la presión que hoy tienen. Hay zonas que efectivamente se encuentran con mucha presión, como también decía el concejal ahora, por el tema de las solicitudes de agua, por todo el tema de la capacidad de carga que no siempre existe. Nosotros hoy en esta modificación estamos quitando o estamos proponiendo eliminar cerca de 1.500 hectáreas de zonas de parcelación. 1.500 hectáreas que en términos generales podrían tener densidades de más o menos 3 viviendas por hectárea. Entonces es una cantidad muy grande de viviendas y de ocupación del territorio que se le está quitando y que de cierta manera con lo que buscamos es básicamente restarle esa carga o para tratar de minimizarle esa carga a los acueductos que hoy tienen esa presión. Adicionalmente, pues a eso se le suma la identificación adecuada de las microcuencas abastecedoras, la incorporación de medidas de manejo y demás en función de la conservación del recurso hídrico, la incorporación de proyectos para el fortalecimiento de los mismos acueductos, fortalecimiento de la infraestructura, creación de nueva infraestructura y demás. Hay un proyecto estratégico relacionado con, digamos, el diagnóstico de esos acueductos para identificar
cuáles serían los que tienen necesidades urgentes en términos de infraestructura y cómo el municipio entonces de cierta manera puede actuar en función de ello. Entonces digamos que ese aspecto tratamos de atacarlo desde varias perspectivas. Y respecto a las áreas protegidas, por ejemplo la que usted menciona en Santa Rita, cuando digamos hice como el conteo rápido de esas áreas, mencioné que no eran las únicas, sino como por mencionar unas, pero efectivamente en el mapa están las áreas articuladas a los nodos, a las áreas de conservación y a los bosques de cada una de las veredas. Lo que pasa es que, digamos, no podría mencionarlas una a una, sino que fue como algo que mencioné rápidamente, pero no quiere decir que no existan para esa zona, ni mucho menos. ¿Listo? Bueno, yo quiero complementar dos cositas y también con relación a la pregunta de la concejala Gloria. Sí, efectivamente, lo que pasa es que es el mismo nodo Chaparral-Santa Rita, con la diferencia de que hoy, como está, esa zona de protección de Chaparral también tiene uso de parcelación. La zona de Santa Rita, de ese mismo nodo, no está dentro de la zona de parcelación. Entonces es por eso que también yo creo que Juan José hizo énfasis más como en la zona de Chaparral. Y quiero terminar mi intervención con dos temas muy importantes. Mire, parte de lo que se necesita hoy para hacer control es que las normas estén claras. Nosotros con el POT que tenemos, a veces tenemos muchas dificultades para hacer seguimiento a muchas violaciones a las normas. Entonces, hoy en estamos muchas situaciones complejas. En este verano, les cuento que hemos tenido muchos incendios, aparentemente muchos de ellos provocados, y están buscando ampliar esa frontera agrícola o buscando hacer vivienda. Otras cuando aprovechan el invierno, ay, se me salió de control, o por el verano se incendió y no aparecen los responsables. Cuando empezamos a delimitar esto y tener unos polígonos claros, después de que pasa eso tendríamos más herramientas incluso para exigir la reconstrucción o la reforestación y la recuperación de muchos predios que en este momento tenemos muchas dificultades para hacerlo. Es muy importante también, una cosa es la norma, todo lo que se aprueba, todo lo que se concerta, pero ya después también el tema del control, porque esa sí es otra parte un poco complicada que también le toca a cada una de las administraciones que les toca trabajar con este PBOT. Y con relación también a los acueductos, hay que, como le dice Juan José, nosotros también tenemos que tener mucha claridad de esas obras de infraestructura que se requieren también, porque es que a veces cuando se modernizan los sistemas de acueductos es más eficiente el consumo de agua. Nosotros con los acueductos del municipio no solamente los hemos acompañado con infraestructura, sino también en temas administrativos, contables, legales, de supervisión de contrabandos. Hay muchas maneras donde incluso también se pierden los recursos y incluso desde el punto de vista legal y administrativo, a veces es muy complejo todo el tema. Nosotros, incluso con algún acueducto, en algún momento que teníamos dificultades, con gobierno y con la policía estuvimos acompañando y nos dimos cuenta que habían varios contrabandos o que estaban utilizando el agua para otros fines distintos al consumo. Entonces todo ese control, todo eso hay que hacerlo constantemente para poder garantizar que el agua de los acueductos sea para el consumo humano. Entonces también es otro trabajo que hemos estado haciendo, al igual que identificando las necesidades de los acueductos. En este momento estamos haciendo unas inversiones muy importantes, por ejemplo el acueducto del Carmelo Corrientes, que nos ayuda a expandir. Estamos construyendo nuevos tanques de almacenamiento. En Santa Rita estamos modernizando la planta de tratamiento que estaba también muy deficiente, eran los acueductos más débiles. En los próximos días se inicia el proyecto para el acueducto La Mina, donde buscamos tener unas fuentes alternas que vienen en los límites, que vamos a traer el agua desde los límites de Guarne, que es donde también es muy importante que a veces el tema de ordenamiento territorial esté articulado y que sea Cornar el que nos ayude a coordinar para que nosotros desde San Vicente protegemos la parte de nosotros, pero también desde Guarne. Incluso en el mapa había una zona que estaba para protección que beneficia acueductos del Peñol, e incluso de la zona de San José beneficia también acueductos de Barbosa, como hay una zona de Barbosa que beneficia acueductos de San Vicente, igual que una zona de Guarne. Entonces en ese tema tenemos que estar muy articulados también con los demás municipios.
y un proyecto complementario. Si bien en estos se están definiendo zonas, polígonos y de protección, nosotros también estamos adelantando un proyecto muy interesante de identificación de flora y fauna. Eso es muy importante conocerlo, que lo estamos haciendo con Corna, y me parece que es un complemento muy especial. Una cosa es definir dónde se tiene que proteger, pero también muy bueno para que la comunidad y todas las personas conozcan qué estamos protegiendo, qué estamos cuidando, qué especies son las nuestras, también para que tengamos un poquito de sentido de pertenencia. En el tema ambiental, yo creo que es muy importante también, si bien hacer cumplir las normas, en que tengamos conciencia ambiental, que no sea, es que yo no tumbo un árbol porque me ponen una multa, sino yo no tumbo un árbol porque soy consciente que necesitamos proteger los recursos naturales. Ese proyecto, Gustavo, ya está muy avanzado, ¿cierto? Y lo vamos a complementar con en el Sacúdete arriba, en la Parque La Trinidad, hay una partecita donde vamos a hacer una siembra también de varias especies que no estén ahí. Las que estén las vamos a marcar, las vamos a identificar, también como para que tengamos una zona que podamos incluso hacer educación ambiental, y que podamos llevar a todas las familias y los niños a que conozcan las especies que están en el municipio de San Vicente. Es un proyecto también complementario al estudio que estamos haciendo con Cornare y la Universidad Católica. Muchas gracias, presidente. Gracias, ingeniero José. Alcalde, había una última pregunta, y es precisamente en este contexto de lo que es ese componente ambiental que, digamos, ya viene con un conducto o un rector, digamos, de Cornare, que fue lo que se aprobó y demás, pero la inquietud va más ligada así sobre esas zonas que nosotros estamos proyectando hoy, como es el SILAB, como es todo el tema pues de las microcuencas, y es algo que no hemos tocado acá, era como con el tema de la minería, esa amenaza que tiene San Vicente hoy por hoy. Si dentro de esos polígonos que se pretendían o que se solicitan con tema de minería, la solución que brinda este PBOT o digamos esta modificación, ¿cómo nos vemos frente a esto? Y digamos que cómo va a ser la norma si se incluyó en esa medida. Adicional a eso, hay una pregunta pues que agradecemos también a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, y va enfocada de la siguiente manera: ¿qué pasa con las actividades que ya están hoy dentro de las zonas que se van a proteger? ¿Deben cesar o tienen un plazo para hacerlo, o no se puede hacer nada ya? Yo creo que esto se complementa también con lo que nos decían ahorita en el tema que tenemos en Guamito, que se hace precisamente la corrección de limitar ese tema de ocupación urbanística, de dejar claro nuevamente que esos son zonas de protección, pero el alcalde ya nos decía, hay también una solicitud de una parcelación, hay por ahí como unos trámites ya. Esto, digamos, legal o jurídicamente, ¿cómo pone pues tanto unos derechos que tuvieron unas personas en su momento de realizar esa solicitud, como también lo que se busca blindar desde el municipio, que digamos conduce a un tema de un bien más general? Es como esas dos preguntas, alcalde e ingeniero. Bueno, respecto a al tema de la minería, dentro de las actividades prohibidas en todos los suelos de protección está taxativamente en el acuerdo la minería. Ahora bien, digamos que se une un poco a la discusión que teníamos la primera sesión respecto al tema de las solicitudes y títulos mineros y las licencias ambientales que otorga Cornare. Por lo menos desde el instrumento que es el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, el municipio hoy está diciendo prohibido dentro de las áreas de conservación y protección ambiental la minería o la extracción de materiales. Pero digamos que eso tiene la condicionante, los temas de los títulos y lo que ya discutíamos. Respecto al tema de las actividades que ya están dentro de los suelos de protección, en el caso particular, por ejemplo, de las parcelaciones, en ese caso pues no habría nada para hacer, porque esas parcelaciones obtuvieron una licencia con una norma que hoy incluso está vigente. Si yo hoy pido una licencia para parcelación y cumplo con los requisitos, pues el municipio me la debe otorgar hasta tanto no se apruebe este proyecto. Entonces, digamos, en ese tipo de medidas, pues realmente no hay nada por hacer, porque esas ya tienen una licencia que fueron otorgadas en el marco de unos usos de suelo que se consideraban aprobados, ¿cierto? Que ya, digamos, en ese caso no podría nada
no se podría hacer nada para esas actividades. Bueno, y otra cosa también con relación al tema de la minería, yo creo que todos los que han estado pendientes de ese tema en San Vicente han hecho seguimiento, siempre hemos llegado a una conclusión y es, independiente de lo que se haga, porque hay muchos territorios que hacen que un referendo, que una consulta, que todo eso, independiente de lo que se haga, lo que más funciona hoy es tener muchas zonas de protección de todo tipo, protección ambiental, protección patrimonial, protección agrícola, todo eso, esa es la mejor manera de ir blindando el territorio. Igual en el POT actual no estaban claras todas esas zonas, entonces se prestaba para muchas discusiones. Y eso es a lo que le estamos trabajando también en esto, tener mucha claridad de las zonas a proteger en el municipio. Y con relación a ya lo que dijo Juan José, efectivamente, ya hay un tema, por eso es que nosotros lo hemos dicho, es que incluso la prueba de que Guamito y en muchas zonas de Oveja y otras zonas de Chaparral no deberían ser para parcelación, es que incluso teniendo la norma vigente, es muy pocas las solicitudes que se han hecho en estas zonas, pero no se puede dejar así porque entonces si sigue abierto, pues no es que no vayan a seguir haciendo, hacen una y por ahí se van las otras. Y ustedes saben que los municipios vecinos a esa zona están teniendo un desarrollo rápido, ya hay mucha pavimentación de Barbosa y de Girardot hacia San Vicente por las veredas, entonces eso también va trayendo como cierto desarrollo de los otros municipios hacia San Vicente. Por ejemplo, la vereda de Las Hojas hoy, el desarrollo que tiene no es orgánico de San Vicente, la vereda de Las Hojas, el desarrollo es orgánico por Río Negro, por el desarrollo de la vía que incluso está pavimentado hasta Río Negro, entonces toda la dinámica económica se hace con Río Negro y eso es lo que tiene esa presión sobre este sector. Lo mismo que pasa en estas zonas, con la diferencia de que allá sí hay unas zonas que no se han desarrollado y que tenemos que proteger. En el ordenamiento territorial tenemos que pensar en ese tema de protección, pero también el tema de cómo ya sí se ha desarrollado, cómo se legalizan, y a veces con los centros poblados y con estas zonas también buscamos eso. Por ejemplo, que hoy en Las Hojas se desarrolló, cómo redefinimos bien ese centro poblado, y en Ovejas, que hubo un centro poblado que no se desarrolló también, entonces venga, mejor quitémoslo porque según los estudios es muy complicado que se desarrolle, y si se llegara a desarrollar es una zona de mucho riesgo, entonces todos son los elementos que nos toca tener en cuenta, pero la norma vigente hoy nos toca seguir trabajando con ese POT hasta que se apruebe el nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Mil gracias al señor alcalde, obviamente al ingeniero Juan José por esa amplia explicación que nos entrega el día de hoy. Ya vamos completando entonces esa tercera sesión con este tercer componente, que digamos que es casi, podría decir que es el más importante que hoy por hoy se tiene. ¿Listo? Entonces agradecerles a ustedes y a cada uno de los corporados. Siguiente punto, secretaria. Cuarto, proposiciones y varios. Entramos al campo de proposiciones y varios. ¿Algún concejal tiene algo que aportar? Es el momento. Siguiente punto, secretaria. Quinto, cierre de la sesión. Agradezco entonces a cada uno de los corporados por la asistencia al recinto, por la participación en la discusión de los temas, el señor alcalde, el ingeniero, las personas que nos acompañan en las barras, y obviamente agradecerle a las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales, que sigan participando, escribiendo sus mensajes y esas inquietudes que se tienen, que acá se van a solucionar. Quedamos entonces convocados para el día miércoles 9 de agosto a las 4 de la tarde para la ambientación número 4 a la modificación excepcional del Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Muchas gracias, feliz tarde.